ancianos, misioneros y dirigentes. Primeramente dice, hermanos, el maestro, que se le debe aconsejar a la juventud que estén sin preocupación. ¿De qué, hermanos? ¿De qué creen ustedes? Preocupación, ¿qué es lo que hace la juventud? Exacto, casarse, hermanos. Entonces lo primero lo que los hermanos deben aconsejar es que estén sin preocupación de casarse. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, se aconseja primero a los jóvenes solteros, tal y como dice en el libro de 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 32. ¿Alguna hermana que pase lectura, por favor? 1 Corintios, capítulo 7, verso 32. Quisiera pues que estuviese ahí sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas que son del Señor, como ha de agradar al Señor. Amén. Bueno, dice ahí, quisiera pues que estuviesen sin congoja. ¿Qué quiere decir que estén sin congoja, hermanos? Claro, sin preocupaciones, sin problemas, sin pena. Porque ¿qué es lo que pasa cuando un joven se ilusiona o se enamora, como lo dicen en el mundo? Después, ¿qué pasa? Exacto. Tienen pena, hermanos. ¿Por qué? Porque quizá esa hermana o hermano, no sé, les miente, supongamos. ¿Cómo queda la persona? Herida, traicionado. Entonces ahí, primeramente los hermanos pastores deben aconsejar a los jóvenes que estén sin esa preocupación, hermanos, sin la preocupación de casarse. ¿Por qué dice? Porque es mejor servir a Dios solo, santo en cuerpo y en espíritu. ¿Y qué es mejor servir a Dios solo? Eso quiere decir sin compromiso. ¿Por qué? Dice porque el joven tiene que tener cuidado de las cosas del Señor y cómo agradarlo. El soltero debe estar preocupado solamente en cómo agradar al Señor. Sus pensamientos, su preocupación debe ser solo ¿qué? La obra, la prédica, hermanos. Tal y como lo dice en el libro de 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 34. Verso 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así de cuerpo como de espíritu. Mas la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, cómo ha de agradar a su marido. Amén. Amén, hermano. De igual manera, la mujer soltera y la joven sin casar se preocupan del servicio del Señor y de ser santas en su cuerpo y en su espíritu, mientras que la casada de las cosas del mundo y de agradar a su esposo. Es muy claro, ¿cierto? La diferencia que dice el texto entre la casada y la soltera. ¿Cuál es, hermanos? Muy grande. La soltera se encarga más de las cosas del Señor y la casada tiene que agradar al mundo y agradar a su esposo. Así es. Por eso dice, la juventud está destinada para la obra de Dios, para servir solo a Dios, hermanos. Y esto
hasta que Dios quiera. Tal y como lo dice en el libro de Cantares, capítulo 2, versículo 7. Libro de Cantares, capítulo 2, verso 7. Y Dios conjuro con ustedes de Jerusalén, por las ramas y por la sierra del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Amén. Ahí dice que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que Dios quiera. Porque si bien antes lo dije, cuando un hermano o hermana se ilusiona y esa persona les miente, les traiciona, esa persona se queda triste, un poco más, y entran en depresión, como dicen. ¿Y esa depresión a qué los lleva, hermanos? A querer pensar cosas malas como suicidarse, ¿cierto? Exacto. O tratar de vengarse. Cosas que no son de Dios. La juventud, dice, debe estar sujeta a Dios, pensando solo en la obra. Cuando se casa, espiritualmente baja. ¿Por qué? Porque agrada al mundo. Es muy cierto. Cuando se casa, espiritualmente baja. ¿Y por qué? Eso lo dice en el libro de 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 33. Libro de 1 Corintios, capítulo 7, verso 33. Entero el que se casó tiene cuidado de las cosas que son del mundo, como ha de agradar a su mujer. Amén. Ahí lo dice en el libro. ¿Por qué es que baja espiritualmente? Porque tiene que cuidar a su esposa, tiene que cuidar a sus hijos. Entonces ahí ya está agradando al mundo y no a quién, y no a Dios, que es principalmente a Él a quien debemos agradar. La esposa tiene que agradar al esposo, cuidar de los hijos. Y para salir a predicar al extranjero, cuando uno ya está casado, es un poco difícil. No es lo mismo que cuando uno es soltero, va a las vigilias, va a las prédicas, se trasnocha, no tiene que estar preocupándose de que, ay, dejé a mi hijo cuidando con mi mamá o con la vecina. Uno tiene muchas preocupaciones cuando uno está casado. Pero la diferencia, cuando uno está soltero, ¿qué han hecho mis hermanas? A ver, cuando estaban solteras, ¿agradaron al Señor tal y como corresponde? Mis hermanos, cuando estaban solteros, ¿agradaron a Dios tal y como corresponde? Yo sé que aquí hay algunos de mis hermanos que siguen solteros y mis hermanas también solteras. Hay diferencia, hermana. Amén, amén. Aquí nos dice la hermana que el esposo, ¿cómo tiene que agradar a la esposa? ¿Algún hermano que me responda? Que ya esté casado. A ver, mi hermano David Zamora. Los hermanos que están casados, ¿cómo tiene que agradar a la esposa? La escritura dice, hermana, que como va a ser más frágil, dice. Con amor, sobre todo con amor, hermano. Amén. Amén, hermano. Tiene que tratarla, dice la mujer, como el vaso más frágil, cuidarla con respeto, no estarle alzando la voz. Como dicen, el hombre es la cabeza, pero no por eso tiene autoridad, pero no abusa, no debe abusar.
Siempre hay que tener respeto. Seguidamente, después de aconsejarle esto al joven, luego se le debe aconsejar que la Escritura no prohíbe el matrimonio. Quizá cuando uno le esté diciendo, no hermano, usted no debe casarse, quizá ellos piensen que no se puede casar. Pero eso no es así. La Escritura no prohíbe el matrimonio. En el libro de 1 de Corintios capítulo 7, versículo 29, ¿qué nos dice, hermanos? Repítalo, hermana, por favor. El libro de 1 Corintios capítulo 7, verso 29. Este primero digo, hermanos, el tiempo mejor, la resta es que los que tienen mujeres sean como los que no la tienen. 1 de Corintios 7, 29. 29. No, y si no tienen don de continencia. Aquí dice, y si no tienen don de continencia, cásense. ¿Qué mejor es casarse? Hermana, 7:36. Amén. Si no tienen don de continencia, cásense. Y mejor es casarse que quemarse. Amén. Ese libro es. Perdón, corrijo. Es 1 de Corintios capítulo 7, versículo 9. Sí, 7:2, alele, dice a causa de la fornicación, que se case. Ajá. Amén. Bueno, sigamos. Dice, si no tienen don de continencia, es mejor casarse. ¿Antes de qué? Antes de quemarse, hermanos. ¿Y qué quiere decir antes de quemarse? Antes de cometer error. Ahí sale el libro de 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 2. Primero dice capítulo 7, verso 2. Mas a causa de las fornicaciones, cada uno tenga a su mujer y cada uno tenga a su marido. Amén. Como dice, mas a causa de las fornicaciones, cada uno tenga a su mujer y cada uno tenga a su marido. Para aquellos jóvenes que no tienen don de continencia, antes de quemarse, antes de pecar, ¿qué es mejor? Casarse, hermanos. Eso es lo que aconseja nuestro maestro. Aquí al joven no se le prohíbe casarse. Al contrario, los instruye para que no cometan ese error, para que vayan en perfección. Ahora veamos el libro de 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 3. Amén. Ahí nos decía, ahí está la respuesta de mi hermana Gloria. Dice, el marido pague a la mujer la debida benevolencia y asimismo la mujer agrada al marido. Veamos también el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 4. 13, versículo 4. Libro de Hebreos, capítulo 13, verso 4. Honroso es en todos el matrimonio, y el hecho sin mancilla, mas a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios.
Amén. Honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Sin mancilla quiere decir sin mancha, sin haber cometido error. Dice, pero más a los fornicarios y adúlteros juzgará Dios. Nosotros, hermanos, a los pastores, a los dirigentes, ellos tienen el deber de aconsejar, mas no el derecho de juzgar, hermanos. Porque a veces, quizá algún joven que haya cometido error, ¿qué deben hacer los hermanos mayores, los hermanos dirigentes, pastores o pastoras? Exacto. Deben aconsejar a los jóvenes hermanos para que aquellos no cometan ese error. Quizá los hermanos ya mayores tienen esa experiencia. Por ende, es necesario ahora, a temprana edad, hermanos, aconsejar a los jóvenes. Dice, hay que tener en cuenta que no debe haber mancilla antes del matrimonio. Eso también incluye, dice, ni abrazos ni nada. Se deben cuidar, no confiarse. Muchas veces en la puerta del horno se quema el pan. Ahí dice un dicho que lo dijo el maestro. El hecho sin mancilla quiere decir sin cometer errores, sin haber hecho escándalo en ningún sentido. Es verdad, la Escritura no prohíbe el matrimonio, pero todo a su debido tiempo. Un joven hermano que tiene 18 años, supongamos, y ya desea casarse, ¿estará listo, creen ustedes, para el matrimonio? No, ¿cierto? Aún son jóvenes, aún somos jóvenes. Por ende, yo personalmente siento que aún no poseo esa capacidad de poder formar una familia, o no me siento capaz aún de poder formar una familia y hacerme responsable de la educación, de tantos gastos de la salud de un ser que a futuro quizá yo traiga al mundo. Es mucha responsabilidad, hermanos. No se trata solo de tener familia o de tener hijos y cuidarlos a como nos alcance o podamos. Se trata de darle lo mejor a nuestros hijos. Entonces, hermanos, nosotros debemos aconsejar a aquellos niños que están ya creciendo. Hay harta juventud, como ustedes pueden ver. Entonces, aconsejar a temprana edad a aquellos niños, hermanos. Amén. Amén. Mantenernos dentro de la preparación. Significa, vamos a predicar, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, porque si no está en la música, o no le gusta cantar, o no está en la pandereta, o no está saliendo a hacer la obra, nos congelamos. Amén. Es verdad. Dice también que no es bueno tutearse, no es bueno bromearse con nadie. Eso es ser confianzudo o confianzudo. Eso es costumbres mundanas, hermanos. En el libro, tal como lo dice en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4. Libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4, dice la letra: Adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios?
Quien desee ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Amén. Dice, porque la base de la confianza, a base de la confianza se cometen errores antes de tiempo, y esos matrimonios, hermanos, fracasan tarde o temprano. ¿Por qué? Porque no hay respeto. Al principio, hermanos, quizá cuando, los jóvenes están en constante cercanía al mundo. ¿Por qué? Porque estudian, van al colegio. La mayoría de los colegios no tienen las reglas, ¿no? Como deberían tener, que son los 10 mandamientos. Al menos aquí en Chile no hay colegios así. Por ende, siempre los jóvenes van a estar en constante cercanía con el mundo. Y a veces quizá eso también se queda en cada uno de nosotros, pero no es bueno. Dice, es mejor el trato con mucho respeto. Decirle, usted hermano, usted hermana. Exacto. La palabra siempre, usted. Al casarse sin cometer error, va camino a la perfección. Dice, se acabó el movimiento, porque muchas veces, mayormente como solteros o solteras, son desprestigiadas en distintas maneras. Y al casarse, todo eso se acabó. Por eso es mejor cuidarse antes de casarse, para no ser desprestigiada, porque muchas veces uno mismo tiene la culpa de ser criticada por su mal comportamiento, por andar risueñas, por andar coqueteando, porque el ser risueña o risueño es ser coqueto. Y dice que el maestro, que esas personas no sirven ni para testigo. No saben cuidarse, dice el maestro. Y su honra, ¿por dónde queda? Por los suelos. Por eso nuestros hermanos jóvenes y nuestras hermanas jóvenes deben ser serios, para que no ocurra eso, hermanos. Porque a veces quizá uno le sonríe a una persona, no pensando mal, pero ya quizá eso se le quedó a la hermana y ya la está viendo con otros ojos. Y eso no debe ser así. Exacto. Entonces dice, al estar comprometidos, la visita en la casa debe ser discretamente. Ahora, cuando el joven desea, como dice acá, no tiene don de continencia, pero desea cortejar a la joven, ¿qué dice? Debe ser en público, en su casa. ¿Con el permiso de quiénes? Con el permiso de los padres. Eso nos dice en el libro de 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 40. ¿Vas a lectura, hermanos, hermanas? Libro 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 40. Dice, empero, hágase todo decentemente y en orden. Amén. Empero dice, hágase todo decentemente y en orden. Al estar comprometidos para casarse, la visita debe ser en la casa de la joven. Esto dice, debe ser con el permiso de los padres. No se debe andar en público, porque eso lo hacen ¿quiénes? La gente del mundo. Si vemos nosotros en las calles, cuando caminamos,
al trabajo, al colegio, a donde sea, a pasear, vemos que están los jóvenes en parejas, de la mano, dándose abrazos, mostrando acciones que no corresponden a como los dice el Señor. Y esto dice que debe de ser hasta que se casen civil y religioso. Debe tener mucho respeto. Nada puede haber antes de casarse. ¿Para qué? Para que no haya mancilla, hermanos. Por eso, hermanos jóvenes, hermanas jóvenes, debemos cuidarnos. Estar siempre pensando en la obra, que es predicar. Si bien ya debido a la pandemia han sido muchos los 2 años que no hemos salido a predicar, entonces ahora ya es tiempo de poder salir a predicar. Sé que yo, al menos yo personalmente, a veces me pongo peros. No tengo el estudio, tengo que terminar estos trabajos y eso no está bien. Sé que yo reconozco que no está bien. Por ende tengo que darle ese espacio para el Señor, para ir a predicar, para así salir a congregar a más personas, a más jóvenes que no conocen de esto. Entonces nuestros hermanos mayores, hermanos dirigentes, pastores, deben aconsejar de esta manera a los jóvenes. Este es un estudio que dio el maestro, hermanos. Y bueno, hermanos, espero que haya quedado un poco en la memoria de ustedes y así puedan salir a congregar y aconsejar a muchas personas. Amén, hermanos. Amén. Hasta acá ha sido mi participación y que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros, hermanos y hermanas. Bien. Hermano Andrés, acotando un poquito, aprovechando que está la parte eclesiástica, que creo que les corresponde, al menos a su persona como presidente eclesiástico, de hacer traer a un sacerdote eclesiástico, ya que hay bastantes hermanas que se han casado a lo civil y necesitan ponerse a derecho para casarse en lo eclesiástico, amado hermano. Eso solamente quería acotar, ya que se está tocando el punto del matrimonio, amado hermano. Hermanas, les voy a rogar encarecidamente, para eso es la jerarquía pastoral.